Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. México es uno de los países de América Latina con mayores índices de violencia contra las mujeres y la población LGBTTI. Y a esta situación contribuye la invisibilización que desde el Estado viven las víctimas de crímenes de odio. Ayer la organización Letra S presentó su informe más reciente sobre violencia contra personas LGBTTI, donde queda claro que las autoridades no dan reconocimiento a la orientación sexual e identidad de género de las víctimas. ¿Cómo impacta esto en la violencia que sufren? Veamos el contexto. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, al menos 473 personas de la comunidad LGBTTI fueron asesinadas por motivos relacionados con su orientación sexual o su identidad y expresión de género. Con el cambio de administración federal, las cosas no han mejorado. En el primer cuatrimestre de 2019 se ha documentado el asesinato de 28 personas más. Según el informe Violencia Extrema, los asesinatos de personas LGBTTI en México, el rasgo distintivo de los homicidios es el ensañamiento. Al menos 22 de las víctimas sufrieron violencia sexual antes o después de ser asesinadas, y los cuerpos de al menos 60 tenían marcas de tortura o señales claras de ensañamiento. Según el documento realizado por Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana, en el 55% de los casos, las víctimas fueron mujeres trans. Dado que no existen estadísticas o registros oficiales sobre estos crímenes, el informe se basó en la sistematización de notas periodísticas publicadas entre enero de 2013 y diciembre de 2018. De acuerdo con este registro, los homicidios contra personas LGBTTI aumentaron 30% en 2017 y 2018, fundamentalmente contra mujeres trans y lesbianas. La vulnerabilidad e inseguridad se incrementa por el no reconocimiento del Estado sobre su identidad de género. Las fiscalías y procuradurías estatales conceden poca o ninguna relevancia a la orientación sexual y a la identidad de género de las víctimas, y cuando se les otorga, lo hacen de manera prejuiciada. En varias ocasiones, Naciones Unidas ha pedido al Estado mexicano proteger los derechos de las personas LGBTTI y tomar medidas para prevenir asesinatos y agresiones. Y en 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió a diseñar e implementar mecanismos confiables de recolección de datos sobre la violencia, pero a la fecha no se han implementado. El informe de Letra S señala que solo 10% de los casos se menciona el crimen de odio como posible línea de investigación, mientras que el 26% se atribuye a un crimen pasional. Por ello, la organización exhortó a la Fiscalía General de la República a crear el Registro Nacional de Incidencia Delictiva y homologar el tipo penal de crímenes de odio o por prejuicio en los códigos penales del país. Punto y contrapunto. Bueno, el primer tema es un segundo tema, pero una discusión esta noche, y en efecto la organización Letra S, que lleva años documentando el número de muertes de crímenes de odio por homofobia, presentó este más reciente informe. Alejandro Brito lo hizo precisamente ayer, un día previo a que el gobierno de México celebrara adelantadamente, de manera anticipada, el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Hoy en la Secretaría de Gobernación, la secretaria Olga Sánchez Cordero se reunió ahí con activistas LGBT y habló algunos de los temas que el gobierno del presidente López Obrador quiere poner sobre la mesa para, entre otras cosas, combatir, por ejemplo, los crímenes de odio por homofobia. ¿Cómo estás viendo todo este tema, Estefanía Veloz? Tú, como eres feminista, aliada del tema LGBT también, ¿la 4T tiene o no esta perspectiva? Además, en este informe también se mencionan los feminicidios. Digo, a mí me parece triste, lamentable, era algo que ya sabíamos, me gusta que esté sobre papel porque así podemos llegar a tocar cosas y decir, a ver, hay algo que está pasando acá. A mí me parece que el acceso a la justicia, lo hemos dicho, nos estamos enfrentando a un sistema que nos puso de paliativo la prisión preventiva y nos dijo que ahí se acababa todo, y no es cierto. Entonces creo que mientras no tengamos un sistema judicial en el que nos representen juezas, personas que sean parte de estas minorías tan importantes, pues nunca vamos a poder transitar a que existan sentencias justas, a que se entienda, y sobre todo, como lo han dicho muchos colectivos, una base de datos grande en el que se puedan considerar los transfeminicidios junto con los feminicidios, y que podamos tener un número clave y podamos empezar investigaciones, porque la mayoría de estos pues nunca se resuelven. También en el tema trans se ha dicho mucho que no hay una inclusión laboral, y eso hace que sean una población muchísimo más vulnerable. Entonces, yo no sé si la 4T no sea aliada, yo creo que sí, pero creo que hace falta gente adentro que sepa de lo que está hablando. Creo que hace falta gente adentro que tenga esta perspectiva, que tenga esta información, y yo lo que sí veo en la 4T es mucha apertura para hacerlo. Sin embargo, creo que es un problema muy grande. El tema de la violencia en México, sobre todo desde la guerra contra el narco, lo hemos visto, ha sido muy normalizado, es muy triste, es lamentable. Creo que en los enmarcados del lenguaje es muy importante que al calor del 17 el presidente salga a decir algo acerca de este minoría tan importante como lo son, y las personas que luchan por los derechos LGBTIQ y los otros derechos reproductivos y sexuales. Entonces me parece, aquí sí no solo voy a decir
vamos por un buen camino, creo que hay que trabajarlo. Es largo, por supuesto, ha pasado muchos años. La Ciudad de México ha sido pionera, pero la Ciudad de México ya no es isla nada más y ya no es un espacio seguro. Creo que falta mucho en el país y sí me gustaría ver un gobierno sólido diciendo aquí ya no se van a permitir más estas cosas y que, por supuesto, la prisión preventiva no sea la única salida, ¿no? A ver, yo quisiera nada más decir que hoy algo que me encantó el evento de esta mañana con además Alejandra Haas, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, es que la voz del activismo LGBT fue una mujer trans, Jessica Marjan, que estoy seguro que todos conocen, ha estado aquí en Sin Filtro, ha estado en Punto y Contrapunto, una joven mexicana indígena, transexual, estudiante universitaria de la UNAM, que puso el dedo sobre la llaga y dijo precisamente que los crímenes de odio no pueden seguir avanzando en este país. La violencia nos afecta a todos y a todas, a la gente de la diversidad sexual, también a la gente heterosexual, pero evidentemente con mucha más hazaña a las mujeres trans, que han sido siempre las pioneras, las que están adelante del movimiento y que han ido quedando siempre atrás, y es momento que estén hasta adelante, y por eso fantástico lo que hizo hoy Jessica Marjan y lo aplaudo. ¿Tú cómo ves el tema? Porque vienes de un partido que constantemente ha votado en contra de estos derechos. Sí, aunque se esperara por antecedentes históricos de mi institución que yo estuviera en contra, la verdad es que yo me declaro una aliada de esta causa en el sentido en el que la primera lucha es por los derechos humanos. O sea, entonces yo sí creo que justamente en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que además es una realidad constante y cotidiana en mi alcaldía, pues yo me declaro de su lado en el sentido en el que el odio no puede ser parte de nuestra realidad cotidiana. Cuando estábamos analizando justamente este informe, Rocío Juárez del Centro de Apoyo a Identidades Trans AC nos decía que ninguna fiscalía reconoce el asesinato de crímenes de odio por condición de LGBTT y que tampoco se atenúa por la identidad de género como una variable en términos de asesinatos. Y sí se me hizo muy grave que el mayor número de asesinatos sea de mujeres trans. O sea, sí creo que cualquier clase de discriminación contra cualquier minoría y contra cualquier grupo pues, que está luchando por su identidad, está luchando por ser quien es, se vea minorado. Y lo que yo sí llamo es que a todas las fuerzas políticas que entiendan que love is love y que al final de cuentas estamos peleando por los derechos de las personas. Nos decía justamente este informe que Veracruz es el que ha presentado más asesinatos, 45 entre 2017 y 2018. Después le sigue Guerrero, después el Edomex, además más grave con el tema de feminicidios. Chihuahua con 35 asesinatos de mujeres trans, Baja California con 26 y la Ciudad de México en 24. Entonces también hago un llamado a los gobernadores de esos estados. ¿Cómo están enfrentando este tema? A sus diputados, ¿qué políticas han enfrentado para reconocerlo? Porque eso es lo que nos pasa en muchas mesas. A tus diputados, porque es que verdad que hoy, por ejemplo, San Luis Potosí se convirtió en un estado más, el número 18 ya en el país, ya son mayoría en reconocer el matrimonio igualitario. Semana Hidalgo también, 2 estados en esta semana cayeron, 2 estados ya tienen matrimonio sin discriminación y en los 2, Acción Nacional, yo sé que tú eres aliada, conozco a muchos jóvenes del PAN que dicen que son aliados también, pero en los hechos pues somos Acción la nueva Nacional generación, no lo ha sido. Y más porque por lo menos en la Ciudad de México sí lo reconocemos así. El papel de nuestros constituyentes en la creación de nuestra Carta Magna local fue aliado de esta causa, pero en términos de una bandera de derechos humanos. Entonces, creo que también lo voy a decir porque es bien cierto. Hay muchos estados que son muy conservadores y que aún no les cae el 20, que esta es una pelea genuina de la integridad de las personas. Acción Nacional cree en la dignidad del ser humano. Entonces, a partir de ahí, creo que todos al interior de mi institución tendríamos que voltear a vernos y decir, creo que ya es tiempo de dejar atrás estos motivos de discriminación, que al final de cuentas también son una bandera electoral, pero también lo voy a decir porque mucha sociedad así lo exige todavía. O sea, tampoco le podemos pedir a los diputados de muchos partidos, como es el mío, que vaya en contra de sus electores, porque los electores, o sea, entonces es un cambio muy radical en muchas culturas de muchos estados. La política debe ser pedagógica, también enseñarle a los ciudadanos a ser mejores ciudadanos, a no discriminar, a que el respeto al derecho ajeno, incluso el de la diversidad sexual, es la paz. Hubo hoy un evento muy contrastante que eran los 2 Méxicos, y lo puse así en Twitter. La Secretaría de Relaciones Exteriores, Martín, con la bandera LGBT gigantesca, y a escasos pasos, un evento afuera en la explanada de Bellas Artes de la Luz del Mundo. Los 2 eventos conviviendo a menos de 500 metros. Sí, complicado. No sabía de eso, no vi tu foto. A ver, es un tema bien complicado y me temo que apenas nos va a tomar mucho tiempo en resolverlo. Y aquí que me disculpe, Estefanía, voy a citar gente. Hubo un escritor joven hace poco que escribió un artículo que dijo que el odio mata.
¿no? El odio mata, y sí, cierto, el odio mata. Un millennial. No, sí. El odio mata, y así de sencillo lo pusiste. Yo creo que pero no hemos logrado entender, o sea, lo que hay atrás de esto. Voy a citar de nuevo, hay una filósofa que me gusta mucho, que es Marta Nussbaum, que sí se ha metido muchísimo a entender las emociones, ¿no? Es una filósofa de las emociones, y ella se pregunta, bueno, ¿por qué hay esta discriminación? ¿Por qué este odio hacia la diferencia? ¿Por qué no podemos asumir a alguien que simplemente se quiere casar con otro hombre, una mujer que se quiere casar con otra mujer? ¿Por qué no las podemos asumir con igualdad? Y ella dice que allá... Quiere trabajar. Exactamente. O sea... Y ella pone un concepto que se llama proyección disgustiva, ¿no? Ella dice, a ver, nosotros proyectamos lo que no nos gusta de nosotros en un grupo determinado. Y eso hace que veamos a este grupo como algo exógeno a nosotros y lo vamos odiando cada vez de forma mucho más irracional. Este tipo de crímenes de odio, porque esos son, ¿no? Son crímenes que son totalmente irracionales, lo vemos aquí en las cifras, son con saña, son con mucha violencia, deviene de esta falta de socialización de la diferencia, que la única manera de combatirlo es educación, más educación, leyes incluyentes y una pedagogía política enorme. O sea, mientras no tengamos políticos que tengan una perspectiva de género, y aquí Estefanía eso sí lo sabe decir mejor que yo, o sea, mientras no entendamos una perspectiva y entiendan estos temas y, o sea, cómo la diferencia en derechos es diferencia antropológica, no vamos a poder dar un paso adelante. Y me temo que en México, cuando votamos este tipo de reformas, cuando no nos damos cuenta de lo que implica el derecho a decidir de una mujer, estamos dando pasos para atrás en ese sentido y nos estamos Cuando volviendo... un partido deja solo un presidente que presente iniciativas para avanzar estos derechos, como le pasó a Peña Nieto. Claro, eso. Peña Nieto. Bueno, sí, bueno. La iniciativa era muy buena. Muy buena, yo estoy a favor de eso. Y hay quienes culpan, priistas de mi partido, que por eso perdimos en el 2015. Perdimos por corruptos. O sea, no perdimos porque el presidente Se tenía que decirse. Yo lo he dicho muchas veces, ya lo dijo un priista. O sea, lo que yo me gustaría que nos quedáramos es que hay muchos estados en los que discriminar a alguien en estos sentidos aún es muy normal, y no estoy diciendo que esté bien, por supuesto que no, pero eso es a lo que voy. Hay muchos estados muy conservadores, entonces tendríamos que hacer estudios sociológicos al respecto y ver cómo vamos filtrando la idea. Bueno, porque pero sí es se que el puede. PAN también, a ver, es que no lo vamos es a solo decir, culpa el del PAN PAN, no, Estefanía. sí, porque el PAN de eso pide es sus culpa limosnas. cultural. No. Es un tema Está cultural. bien, puede decir porque que es un tema entonces cultural, lo es. pero vamos a ponerlo sobre la mesa. Hay estados como el de Guanajuato donde el PAN no hubiera ganado si la gente no hubiera estado en contra del matrimonio igualitario, ¿no? Sí, obvio. De la gente que esté en contra del matrimonio igualitario y del aborto voy a ser enemiga siempre. Es que ese es el problema con ustedes, que no PAN. son. Que lo usan para comprar votos y al día siguiente se dan la vuelta y dicen, no, pero yo estoy con ustedes. Pero cuando votan la reforma no se ve. Bueno, ya y lo para veré, a ver si su presidente la realmente agenda asume tampoco esta se ve. bandera como Ese es el propia. problema. Porque viendo Bueno, el está historial de bien. Peña Nieto, yo creo que le va a dar miedo. Y recuerda mis palabras. Es fácil decirlo en televisión nacional. Bueno, lo veremos. Adentro, Mañana es el Día dilo en Nacional el contra la Congreso. Homofobia, a ver qué pasa. Querido Alejandro Encinas, no te hemos escuchado a ti. No, pues qué bueno escuchar que hay panistas y sobre todo jóvenes. Ojalá haya un cambio generacional y que comiencen realmente a defender los derechos de las personas, independientemente de quienes sean, porque la preferencia sexual no tiene por qué ser un determinante de cómo te vaya en la vida y de cómo te traten y de si tienes una oportunidad o no de insertarte en un trabajo, de acceder a una discoteca y en todos los espacios. Entonces yo al contrario celebraría y ojalá este cambio generacional en los sectores de derecha sea en serio y se tomen en serio la idea de dignificar al ser humano, ¿no? La vida humana. Y tú comentaste algo bien interesante de la prisión preventiva. Creo que no nos tenemos que ir con la finta de que un aumento de penas no se traduce necesariamente en un aumento de justicia. Al contrario, puede ser incluso contraproducente si no tenemos y no apostamos por instituciones con capacidades para impartir justicia. Si no lo apostamos, el incremento de penas incluso puede afectar más a los sectores más pobres y más marginados de la población, aquellos que no tienen dinero o solvencia para pagar un abogado o un proceso justo, y sería como una telaraña donde solo se quedan atrapados los más vulnerables y que podría ser fácilmente rota por cualquier otra persona. Pero bueno, yo sí vi tu foto, no te estuve estoqueando en Twitter, pero qué bueno, eso es lo que es increíble, la luz del mundo en la explanada de Bellas Artes, una bandera LGBT con gente alrededor, y por qué no pensar, bueno, puede haber gente homosexual que profese la religión de luz del mundo, claro, y puede haber gente en otra manifestación, claro, que sea religiosa, y qué bueno que sea así, y creo que tenemos que adaptarnos a que pues somos
tenemos múltiples identidades, tenemos múltiples preferencias y creo que las manifestaciones, que no haya ocurrido ningún incidente, demuestra que podemos convivir sanamente y de la mejor manera entre los mexicanos. Claro. Solo para cerrar, hoy en la encuesta que presentó Alejandra Haas, la presidenta de CONAPRED, dio un dato muy interesante que ya confirma lo que había pasado hace un par de años, cuando cambió la percepción de la gente, o más bien el apoyo de la gente al matrimonio igualitario. Hoy en día, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de discriminación, la Endosic 2019, que fue presentada hoy, 60% de las mexicanas y los mexicanos están a favor del matrimonio igualitario, 60%. Y ya el país tiene 18 de 32 entidades con matrimonio igualitario y que caigan los Pues pasos. va ¿Entonces avanzando. igual el PAN también pierde el registro? No, Vamos a no una pausa, una nueva pausa. La paridad total de hombres y mujeres es ya por ley, termina la era de las cuotas de género y se reivindican derechos en todos los ámbitos. Regresamos a Punto y Contrapunto.